Muy buenas Ok. noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Bienvenidos a los que están aquí en vivo esta noche y también los que están asistiendo por la grabación. Bienvenidos. Vamos a empezar con la oración esta noche y después empezaremos con la lección. Oremos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdóname. Recuérdame cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú dices. Amén. Muy bien, esta noche tenemos la lección 7 de la llegada del Salvador. En casa en Galilea, de Lucas 4, 14 a 30. Y esto es nuestro primer objetivo esta noche, usar el método de las 4C con esta historia. Después vamos a hablar un poco de contar. Contar es nuestro enfoque durante las lecciones 7 y 8, las últimas lecciones de este curso. Entonces, vamos a dar ejemplos de cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios. Y después, al fin de la clase, vamos a comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. Pues también voy a compartir un poco del proyecto final esta noche. Entonces, pues estos son los objetivos. Podemos empezar con captar la introducción el gancho que nos lleva al tema del día es algo interesante que capte la atención y los pone a pensar en el tema del día. Esta noche tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez te has sentido inadecuado o no preparado? ¿Alguien tiene un ejemplo, algo para compartir de esta pregunta? ¿Alguna vez te has sentido inadecuado o no preparado? Yolanda. Sí, bendición, profe. Y no, cuando uno recién comienza, ¿no? Que es joven y se casa, en ese momento eh, yo pensaba cómo iba a ser mi vida, cómo iba a ser, ¿no? Si iba a estar capacitada como para formar una familia y criar los hijos, ¿no? ¿De qué forma? ¿No? A veces uno es como que me sentía recién cuando comencé que no veía que no podía encontrar una salida, pero a medida que fue pasando el tiempo fui poniéndome, aprendiendo y llevando a mi hogar adelante. Eso es lo que, ¿no? Por ahí me sentía que no estaba preparada, pero creo que a medida que iba pasando el tiempo es como que iba tomando conciencia, iba buscando una solución. Eso es mi Gracias. respuesta. Sí, gracias, Yolanda. Sí, cuando hay etapas nuevas en nuestras vidas, por supuesto, algo que yo puedo compartir es, pues, parece que siempre cuando estoy usando español, cuando estoy enseñando en español, especialmente al inicio, hace un año, en enero, empecé con un curso y sí, yo sentí muy
inadecuado para compartir la palabra de Dios, pues aún más en español. Entonces, sí, por supuesto. Juanita. Cuando comencé en el Evangelio, siempre consideraba que lo que yo dijera cuando hablara fuera incorrecto. Y me daba miedo, que siempre pensaba que no estaba como preparada para hablar la palabra del Señor. Y eso me pasó muchas veces, Y siento ¿verdad? Que eso es lo que he sentido. Y también yo recuerdo que cuando uno es pequeño también, cuando uno llega a la escuela, al salón de clase, a mí nunca se me olvida el 3er grado. Entonces, yo recuerdo que siempre teníamos temor de contestar la matemática, porque no me sentía como que no era mi fuerte, y como que no, me daba miedo contestar, ¿verdad? Las preguntas que hacía el maestro, porque siempre yo creía que como niña, ¿verdad? No estaba preparada para dar la respuesta. Yo creo también que en la historia también de hoy vemos mucho también este sentido de a veces de no estar preparado, Yo creo que los que recibieron a Jesús allí en la historia de hoy no estaban preparados para recibirlo, porque ellos en ningún momento pensaron que lo que Jesús les estaba hablando era lo correcto, pero conforme a la historia, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces, ¿verdad? Yo también, pues, he sentido que a veces a nosotros quien nos escucha es el que sabe si estamos hablando correcto o si estamos hablando incorrecto o si estamos preparados o si no estamos preparados. Yo creo que esa evaluación casi siempre la vamos a recibir en toda esa etapa, ¿verdad? De nuestra trayectoria. En cuanto al Evangelio, también eso pasa, tanto en los trabajos como en el Evangelio. Amén. Gracias, Juanita. Me pongo nerviosa. No, gracias por compartir esas historias y la conexión a nuestra historia esta noche. También. Ok. Zoraida, bienvenida. Adelante, Zoraida. Está en mudo el micrófono en este momento. Puede abrirlo y después puede compartir. Ok, listo. ¿Me oye? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. En cuanto a la pregunta de sentirnos o no inseguros, no es fácil, porque la vida está llena de procesos que tenemos que vivir, y en el camino de Cristo no es fácil, tenemos que tener, o sea, pararnos en la roca que es Jesucristo y tener esa firmeza que Él nos proporciona a través de su palabra, a través de la fe que nosotros podemos tener en Jesucristo, y estar agarrados todo el tiempo de la mano de Dios para que tengamos esa confianza que tanto necesitamos nosotros los seres humanos, porque somos muy susceptibles a todas las situaciones y por lo general, bueno, sentimos inseguridades, falta de confianza, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que el camino es ese, el camino es estar agarrado en Jesucristo, que es el que nos da y en su Espíritu Santo que nos proporciona la fe y la madurez espiritual que necesitamos.
Esto por ahora. Hola. Gracias, gracias, Ah, Lorena. buenísimo. Muy bien, Ah, de nada. excelente. Entonces, tenemos esta pregunta esta noche porque estamos hablando de Jesús en casa, en Galilea. Esta es la historia esta noche. Y pues muchos judíos am, ah, tenían una idea de las personas de Galilea am, que son inadecuados para compartir la palabra, son am, menos fieles, algo así. Voy a compartir esto am, con ustedes de Galilea y la situación ahí. Galilea es la escena del comienzo del ministerio de Jesús. Jesús había crecido en esa provincia del norte gobernada por Herodes. Galilea era muy fértil para la cosecha, otros se dedicaban a la pesca en el mar de Galilea, y los judíos de Judea no respetaban a los judíos de Galilea. Los veían como menos fieles a las costumbres judías. De muchas formas en esta área se había sentido la influencia de los romanos y de otros gentiles, más que en las áreas judías circunvecinas de Jerusalén. Y por esa razón los galileos eran tratados con cierto desdén por los líderes religiosos del sur. Ah, Ellos piensan que las personas de Galilea no son adecuados. Entonces Jesús llamó los discípulos de Galilea y también en Pentecostés, cuando pues la gente están hablando sobre los discípulos, están diciendo, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces es como, ¿cómo puede hablar en otros idiomas si es una persona de Galilea, una persona um, tan inadecuada? Entonces, esto es el sentido que algunos judíos, especialmente los judíos de Jerusalén, tienen este sentimiento para los judíos de Galilea. Isaías 9, 1 a 2, sobre Galilea, dice, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Naftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán. En Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Originalmente el área de Galilea se dio a las tribus de Aser, Zabulón, Neftalí e Isaacar. Entonces, esto es la región, esta noche, la región de Jesús. También él crecí ahí en Galilea, es el inicio de su ministerio también. Y ahora vamos a contar esta historia. Es la tercera vez que ustedes van a escuchar esta historia. Ya han escuchado en el video, ya han leído. Y ahora vamos a empezar con esta historia esta noche. Primero, un comentario, Luis. Sí, profe, algo que me deja es pensando que, que los judíos se apegan mucho a la Torá, al, al Antiguo Testamento, y Isaías está mostrando, está revelando la venida de Jesucristo. Entonces ellos, ¿por qué no toman a Jesucristo como, también como el Salvador que ha venido para rescatarnos de todo? Ellos no lo toman como el Salvador.
es lo que me intriga, pues me pone a pensar todo eso, profe. Ujú. Gracias, Gracias. Luis. Sí, y antes hemos hablado de Mateo como el puente del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pues en Mateo, el público de Mateo es los judíos. Y por eso es tan interesante tener la historia de los magos en Mateo, porque son gentiles. Y Mateo está mostrando que el Salvador es para todos. El público de su libro es los judíos, pero está diciendo al inicio, Jesús es para los gentiles también, para todo el mundo. Ok, vamos a empezar con la historia esta noche, empezando con el versículo 14. Jesús comienza su actividad en Galilea. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, le dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban ahí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: Seguramente ustedes me dirán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Esto es la palabra de Dios. Ahora continuamos con las preguntas a considerar. Tenemos 6 preguntas para repasar los hechos de la historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Zoraida? ¿Tiene o no? Está bien, puedo ir a otra
Hola. Los Hola. personajes, bueno, es Jesucristo, el pueblo, y se menciona también el Espíritu Santo, a Isaías, a Elías, etcétera, por ahí, más o menos. Ujú. Muy bien, sí, las profetas, sí, Isaías, Elías, Eliseo, el padre Sí, de Jesús, José, habla de él. Pero los principales, sí, Jesús y los otros que están en la sinagoga de Nazaret. sí, el pueblo, claro. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Yolanda, ¿le gustaría comentar? Yolanda, está en mudo el micrófono. Tal vez no. ¿Hay otro voluntario para esta pregunta? ¿Los objetos de esta historia? Juanita. Está en mudo el micrófono, Juanita. Ahora, profesor. Ahora sí. La, las, la sinagoga y, y el libro, y el libro. Ujú, Porque yo estaba pensando en el cielo y todo eso, pero no creo que son objetos, ¿verdad? Ni el monte. ujú. Yo puse la sinagoga y el libro que Jesús estaba abriendo, el libro que Jesús abrió. Ok, muy bien. Gracias, Juanita. Continuamos con la próxima pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Yolanda, ¿le gustaría contestar esta pregunta? Sí, los personajes, ¿quiénes son los personajes? Bueno, ese porque quise entrar y se me cortaba. Jesús, eh, los nazarenos, el pueblo, Isaías, Eliseo, esos son los que Ujú. más o menos estuve leyendo. Sí, gracias. Sí, entonces con esta historia, ¿dónde ocurrió la historia? Juanita. Eh, Aquí dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, ¿verdad? Y dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Muy bien, Juanita. Sí, estamos en la región de Galilea, Ajá. específicamente la mayoría en esta sinagoga en Nazaret. Muy bien. Voy a compartir algunas cosas de pues, las sinagogas judías. Entonces, desde los tiempos del exilio en Babilonia, los judíos establecían un lugar para juntarse cuando vivían fuera de Judea. En donde quiera que se establecía un grupo de judíos, casi siempre se organizaba inmediatamente una sinagoga. Estas sinagogas eran los edificios de reunión de la gente para el culto de adoración y para el estudio del Antiguo Testamento. Eran edificios simples, de forma rectangular, grandes recipientes de aguas eran ubicados a la entrada para los lavados ceremoniales. No se hacían sacrificios. Situado en un lugar oculto en la pared había un armario de madera en donde se guardaban los rollos de la ley y de los profetas. Tenían la palabra en rollos para las lecturas. Y tradicionalmente tenía que haber 10 hombres judíos en el servicio. Entonces, pues cuando hay
hay gente en una comunidad, pueden construir, pues, cuando hay por lo menos 10 hombres, pueden construir esta sinagoga, una sinagoga judía. Entonces, esto es un poco de la sinagoga donde está Jesús en la historia de esta noche, de esta lección. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia, Yolanda? En el día de reposo Sí, en el día ocurrió de la historia. reposo. Muy bien. Y las últimas preguntas aquí. ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema? ¿Cuál es el problema en esta historia? O uno de los problemas en esta historia. ¿Quién quiere comentar? Tenemos, pues, Luis. Veo Sí, el profe. micrófono abierto. Sí, profe. Uno de los problemas que es la incredulidad de los judíos allí, que aún le están diciendo a Jesús que no es profeta en su propia tierra. Y uno de los personajes allí que él sana, por ejemplo, a Naamán, está mostrando a Naamán, uno de los personajes ahí, pero Ujú. la incredulidad de los judíos es uno de los problemas allí en esta historia. Sí, Y, y el problema sí se soluciona cuando Jesús les empieza a hablar y les empieza a mostrar aún lo que ellos enseñan, que es el Antiguo Testamento. Ya ellos empiezan a mostrar ahí algo a solucionarse esa historia. Gracias, profe. gracias, Luis. Sí, les cuesta mucho creer en uno de los suyos, Jesús, sea el Mesías. Hasta lo quieren matar a Jesús. Y sí, hemos visto en la lección anterior, Jesús proclama la salvación a Nicodemo. Jesús da testimonio fiel en medio de los nazarenos. Y pues al fin, cuando ellos quieren matarlo, Jesús simplemente pasó por el medio de ellos. Excelente. Podemos continuar con las preguntas de consolidar entonces. Estas son las preguntas de pues ley, evangelio, aplicación también. 4 preguntas, resaltamos el pecado, las buenas noticias y la aplicación para nuestras vidas. La primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Durante el ministerio de Jesús en Galilea, algunos creyeron en Jesús y fueron salvos, mientras otros lo rechazaron y no fueron salvos. Entonces, esto es el punto principal que tenemos hoy en esta historia. La siguiente pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Juanita, adelante. Bueno, uno de los pecados que yo veo es que el rechazo, rechazo. Y otro pecado más que yo veo es el de la incredulidad, ¿verdad? Ellos rechazaron
rechazaban a Jesús. El rechazo de un individuo a otro es pecado, ¿verdad? Nos debemos de amar unos a los otros. Y ellos se molestaron, y eso es otro pecado, porque se llenaron de ira. Se llenaron de ira cuando escucharon, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que procurar en nuestras vidas, ¿verdad? Yo no digo que es un pecado en mi vida, sino que es bueno procurar siempre en nuestra vida, no permitir que el enemigo nos entrampe de esa manera, perdiendo la fe. Y no ser incrédulo, porque toda la palabra del Señor es útil, toda la Biblia, toda la palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que creerla desde el principio hasta el final. Y hay que tener cuidado con la ira, eso sí. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el cristiano tiene que estar pendiente de la ira, porque el cristiano se llena de ira con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Y es un pecado también, eso es un pecado, la ira. Porque la ira lo que trae son una consecuencia como la que tuvieron estas personas que no creyeron, que fueron se levantaron en contra de Jesús para hacerle mal. La ira conlleva más maldad y hacer daño. Por eso es que hay que tener cuidado y cuidarnos, ¿verdad?, en cuanto a la ira. Amén. Gracias, Juanita. Sí, tengo una conexión a este rechazo también en mis notas. Las personas de su propia tierra, Nazaret, lo rechazaron porque él no cumplía con sus expectativas acerca de cómo sería el Salvador prometido. Profesor, Y, le quería preguntar, sí, Jesús, él creció en Nazaret, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Que ellos eran gentiles, los de Nazaret? no, ¿Y por pero qué? están en la región de Galilea, y en Galilea es más una mezcla. Hay más gentiles en Galilea entre los judíos, y por eso los judíos de Jerusalén piensan que nada bueno viene de Galilea. Ok. Sí, Sí, gracias, profesor. Ya entendí. Gracias. y tal vez también los judíos que están ahí en esta sinagoga, los maestros ahí tenían una conexión más fuerte a Jerusalén, tal vez por las enseñanzas ahí en la sinagoga ahí, o en el templo, o con otros fariseos y personas así. Entonces, tal vez es esta conexión también. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. He ido en el curso, pero a través de los videos, que no me he podido conectar. Gracias por estar aquí esta noche, Zelay. Una de las cosas que yo vi allí en la historia es la parte de superioridad que se creían los de la sinagoga, los sacerdotes que estaban allí, con respecto a Jesús. Ellos consideraban que Jesús era inferior a ellos por ser de Galilea, justamente de Nazaret, y había ahí una discriminación, o sea, un pecado de discriminar a las demás personas por no tener el mismo nivel de estudio o de económico o social. Gracias, Zulay. Excelente. Muy bien, gracias por compartir sí, estas aportaciones con nosotros. Pues esto es todo que tengo. Pues una nota más, otro comentario sobre el pecado. También pecamos a no predicar entre los nuestros por temor a ser rechazados. Entonces tenemos esta conexión con la historia también. Pero muy bien, gracias por estos comentarios. Continuamos ahora
al amor de Dios, el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Pueden ir a sus Biblias para leer otra vez esta parte. Rechazan a Jesús en Nazaret. Yolanda y después Gabino. Sí, yo veo en el versículo de Isaías 18 y 19, como cuando él le hablaba, le decía que él había venido a sanar, a libertar, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a liberarlos de la esclavitud. O sea, esa parte me llamó la atención y bueno, ahí veo el amor del Señor hacia el pueblo, ¿no? Porque él estaba leyendo la palabra que es muy importante para nuestras vidas, ¿no? Para mi vida es importante porque quiero aprender y bueno, por ahí a veces me cuesta un poquito, pero sé que a medida, como decía, va a pasar el tiempo, voy a ir aprendiendo más y poder compartir lo que estoy aprendiendo con otros, ¿no? Con el amor, así como a través de su palabra el Señor nos da el amor y nos vino a libertar, nos vino a dar vista. Estábamos perdidos y Él vino, rompió todo eso, vino a salvarnos, a darnos vida y la vida en abundancia y la vida eterna. Ese veo el amor del Señor en ese versículo. Sí, esto es el amor de Dios, por supuesto. Gracias, Yolanda. Gabino. Yo veo el amor de Dios en ese versículo de 18 al 19, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por el cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar al año agradable a Dios, al Señor. Y también que nos dé facilidad de palabra para enseñar su palabra a otros, a compañeros o amigos, familiares. Ujú. Gracias, Gabino. Excelente, sí, sí, en estos versículos vemos el amor de Dios. Sí, libertad y vista espiritual son nuestras en Cristo. En Cristo ya no somos esclavos ni ciegos. Muy bien, excelente. Gracias por compartir sobre el amor de Dios. Ahora continuamos con la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Aló, Zoraida, hola. adelante. Bueno, yo pediría eh, mucho alimento espiritual, pediría mucha sabiduría, dominio propio, que el Espíritu Santo de Dios obre en mí para que pueda, de corazón llevar la palabra de Dios a las personas, que me llene de ese amor infinito que solo Cristo puede dar, que bueno, que aumente mi fe
para hacerlo bien en el camino de Cristo. Yo solamente me congrego, no soy pastora, no soy nada de eso, pero me interesé en este curso porque quiero aprender muchísimo de la palabra y tener propiedad para, o sea, propiedad de la palabra, así como seguridad, pues, de lo que voy a enseñar y tener mucho conocimiento de la palabra para poder enseñar de corazón y con los conocimientos firmes en la palabra. Es mi aporte. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, Zoraida. Zulay. Bueno, pastor, yo pediría primero valentía para enfrentarme a las personas que eh, o sea, tener ese valor de poder predicar la palabra y que me dé la sabiduría, las palabras correctas para poder llevar ese mensaje del evangelio a los hermanos, a las personas que no lo conocen, para poder entonces así ser, captar esas ovejas a nuestro Señor Jesucristo. La valentía para poder hacerlo, que creo que todavía me falta eso. Gracias, Zulay. Muy bien, gracias. Gracias por estos comentarios sobre las preguntas de consolidar. Continuamos ahora con el siguiente objetivo que tenemos esta noche, dar ejemplos de cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios. ¿Cómo contamos una historia bíblica? En las lecciones 7 y 8 de este curso vamos a enfocarnos en contar. Esto es nuestro enfoque esta noche. Contar es simplemente contar la historia bíblica. ¿Cómo podemos contar una historia de la Biblia? Pues podemos leer la Biblia directamente. Sí, directamente las palabras que están ahí. Contar la historia en nuestras propias palabras. Usar imágenes o videos. Actuar la historia bíblica. Hay varias maneras de contar una historia de la Biblia. Cuando contamos una historia bíblica, deseamos ser fiel a la palabra de Dios. No queremos agregar o quitar detalles según nuestros gustos. También contamos una historia bíblica. Deseamos considerar el público. ¿Van a entender algunas palabras? ¿Se necesitan más explanación sobre quiénes son los personajes? ¿Van a prestar atención si estoy leyendo la palabra o sería mejor compartir en mis propias palabras? Entonces, estas son algunas consideraciones cuando estamos pensando en nuestro público del estudio. Y pues en este curso he compartido la palabra siempre leyendo la Biblia. Pero es bueno contarlo en sus propias palabras también. Pues siempre ser fiel a la palabra y los detalles ahí en la historia, pero esto es una buena práctica contar una historia en sus propias palabras también. ¿Cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Pues ahora voy a compartir algunas promesas de Dios. A veces es, sí, un desafío. A veces compartir la palabra, depende en el público, en la situación, pero tenemos estas promesas de Dios. O tal vez sentimos inadecuados en compartir la palabra. Pero aquí tenemos las promesas. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje
que se oye es la palabra de Cristo. El poder está en la palabra. Está en el Espíritu Santo obrando por su palabra. La fe de alguien es una obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es compartir la palabra en amor. Descansamos en esta realidad. Otra promesa que tenemos es de Isaías. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios no regresará vacía. Entonces tenemos esta promesa también, esta promesa de Dios. Pues tenemos estas promesas y en Salmo 19, 14, recordamos la importancia de una oración y esto es un buen ejemplo de esto. Salmo 19, versículo 14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto es un ejemplo de una oración antes de compartir la palabra. Entonces, en resumen, aquí en la pantalla tengo pues algunas cosas para su consideración. Entonces, recordar las promesas de Dios. La palabra es poderosa. No va a regresar vacía. Entonces, tenemos estas promesas de Dios. Pedir ayuda de Dios, como la oración del Salmo 19. Podemos leer la historia algunas veces usando las preguntas de considerar. Esta es una buena preparación para compartir la palabra. Y obviamente practicar. Podemos practicar con el espejo, con un familiar, con un niño, con un amigo, pero practicar. Especialmente si estamos pensando en compartir las palabras con nuestras propias palabras o compartir la historia con nuestras propias palabras. Esto es practicar contando la historia. Y tenemos un método de compartir también. Podemos usar el método de las 4C para compartir una historia. ¿Otros comentarios de esta parte, de este objetivo? Yolanda. Sí, profe, quería saber si uno puede hacer la historia del comienzo o tienen que ser los versículos que empezamos del comienzo o pueden ser esto también Romano o Isaías. Pueden ser también contar la historia sobre estos versículos o sobre todo lo que estuvimos estudiando del principio. No estoy seguro si entiendo la pregunta. Pues puede estudiar cualquier historia. Para hacer la tarea de la historia, ¿no? Con nuestras propias palabras, ¿no? Tenemos que leer de un principio, o sea, todo lo que hemos estudiado y sacar, por ejemplo, un versículo y contarlo con nuestras propias palabras. Ok, sí, Yolanda. A eso quería saber. Sí, pues para la próxima lección, ustedes van a tener la oportunidad de compartir una historia en grupos pequeños. Entonces voy a compartir un poco más de esto al fin de la clase. Pero básicamente en la próxima historia, dentro de esta historia hay cuatro historias pequeñas. Entonces ustedes van a elegir una de estas historias para compartir usando sus propias palabras. Amén. Gracias, profe. De nada.
Excelente. Continuamos con la próxima parte, el próximo objetivo, comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. Entonces tenemos la pregunta aquí, ¿y cuál predicó Jesús entre estos dos? Voy a compartir algunas cosas de estas ideas, estas teologías. Con la teología de la gloria, triunfamos yo mismo sobre todos los pecados y problemas físicos, económicos y espirituales. Todos creen que somos los mejores. Todo lo puedo porque yo soy capaz. Todos vienen rogando para escuchar la palabra y unirse a nuestra iglesia. Nuestra iglesia nunca tiene problemas. Los pastores y líderes son estrellas y llegan a ser muy conocidos y amados por todos en nuestra comunidad. Su mejor vida ahora, destinado al éxito y la prosperidad. Todo esto va de la mano con la teología de la prosperidad. Si tú crees, se sanarán tus enfermedades y tú das tu diezmo, Dios te lo va a devolver 100 veces. Entonces, estas son algunas ideas que tenemos de la teología de la gloria. Con la teología de la cruz, pues dice negarme a mí mismo. Jesús le dice, ya me van a arrestar y matar. Al tercer día, resucitaré. Pedro dice que esto jamás se te suceda. Y Jesús dice, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es de Mateo 16. En los buenos y en los malos, todo lo puedo con Cristo, quien me fortalece. Y es vivir en la lucha diaria contra el diablo, el carne pecaminosa y el mundo todos los días. Es ser insultado, perseguido por nuestra fe. A veces van a rechazar nuestra fe y nuestra iglesia. Es vivir no para mí mismo, lo que yo quiero, sino para el Señor y en amor a mi prójimo. Es todo lo que sufro como resultado de mi identidad en Cristo y mi fe en su palabra. Entonces tenemos los resúmenes aquí. Teología de la gloria. Gloria puede ser tuya ya aquí en esta vida. Y teología de la cruz. Cargamos la cruz ahora. Después nos espera la gloria para siempre. ¿Cuál predicó Jesús? ¿Gabino? La teología de la cruz. Sí. Sí, la teología de la cruz. Sí, siempre vamos a tener pecado en nuestro mundo. Y por eso cargamos la cruz ahora. Y después nos espera la gloria para siempre. Muy bien. Continuamos entonces con el proyecto final. Pues vamos a tener nuestra última lección el lunes. Esto es la lección 8 el lunes y después ustedes van a tener 2 semanas
para completar el proyecto final. Y esta noche voy a compartir cómo hacerlo, pero también podemos hablar en la lección 8 y pues siempre pueden hablar conmigo directamente por WhatsApp sobre el proyecto final. Pero esto es el proyecto. Entonces, el proyecto es la preparación para compartir una historia bíblica. Entonces, tenemos los pasos aquí para la preparación. Primer paso, elegir la lección. Ustedes van a elegir una historia tomada de nuestras lecciones en este curso. Entonces, tenemos las opciones aquí. Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías, nacimiento de Jesús, los sabios y la huida a Egipto, Juan bautiza a Jesús. Entonces, tenemos todos estos ejemplos y ustedes tienen que elegir uno de estas historias. Después, paso 2 es la preparación para enseñar la lección. Entonces, define su público. ¿A quiénes va a enseñar esta lección? ¿Cuántas personas? Rango de edades. Entonces, pueden pensar en su público y escribir quién es el público para este estudio. Y define consideraciones especiales para su público. Tal vez edad, conocimiento previo, si están niños, va a cambiar algo del estudio, algo así. Entonces pueden pensar en las consideraciones especiales para su público. Entonces, esto es la preparación. Esto es paso 2. También una parte de la preparación es contestar las preguntas de considerar y consolidar. Y después de contestar estas preguntas, ustedes van a tener un entendimiento mejor de la historia. Y por eso es el paso 2. Y después de este paso, van a pensar en captar la atención. Porque después de tener las respuestas a todas las preguntas, sí, van a tener un conocimiento mejor de la historia y pueden pensar más en el tema y cómo captar la atención. Entonces, ¿cómo va usted a comenzar de una manera de capte la atención? Entonces, tal vez van a usar una pregunta, puede escribir la pregunta aquí y por qué va a usar esta pregunta o la conexión al tema de la historia. Tal vez van a usar otro método y pueden explicar este método aquí. ¿Cómo va a captar la atención? La introducción para el estudio. Y últimamente pueden pensar en cómo contar la historia. Va a leer la Biblia, va a contar en sus propias palabras, va a leer la Biblia y usar fotos o tal vez van a usar un video, algo diferente. Pueden pensar en esto también al fin de la preparación es cómo va a contar la historia. Entonces, estamos a la hora, pero ¿hay alguna pregunta antes de terminar la lección esta noche? Juanita? Se van a tomar las ideas conforme a como usted nos enseñó en la historia. En cada historia, porque usted nos enseñó varias historias. Sí, entonces
Sí, pueden pensar en lo que hemos hecho en las historias hasta este punto, o la historia de cada lección, pero estos son ejemplos y cuando ustedes están sí, trabajando con la historia, pueden pensar en otras cosas, pues van a usar, tal vez, ustedes ya tienen la tarea de las preguntas de considerar y consolidar, entonces pueden usar esta tarea, sus respuestas a estas preguntas con la historia que eligen. Entonces, sí, tienen los recursos de las lecciones, pero pueden pensar en en otras ideas también. Ok, gracias. Zulay, Cuando decimos acá en contar la historia, vamos a colocar respuestas solamente, por ejemplo, voy a leer la de la Biblia o la voy a contar con mi propia palabra, o tengo que hacer un resumen de la historia y colocarlo acá. no No tiene sé si me... que, sí, no tiene que colocar una resumen ahí. Si va a usar sus propias palabras, puede escribir un resumen ahí en esta caja, en este espacio, pero no es necesario, solo una explicación en lo que va a hacer. Ok, pastor, gracias. Gracias. Y 2 preguntas más. Juanita y después William. Pastor, entonces, ¿va a ser verbal? ¿Cómo? Va a ser verbal, no va a ser escrito. O sea, nosotros lo podemos escribir, pero nosotros lo vamos a llevar verbalmente. No, este es un proyecto escrito. Entonces va a escribir las respuestas ahí y compartir esta hoja conmigo. Ajá. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Voy a compartir el documento en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. ¿Usted tiene otra página abierta suya? Sí. Ah, ok, está bien. No sabía. Ok. Sí, gracias. entonces ustedes pueden imprimir las hojas y escribir por mano las respuestas y tomar fotos. Pueden escribir en una computadora. También tengo un documento de Word, entonces pueden trabajar en una computadora para contestar las preguntas. Y a veces cuando hay dificultades con la tecnología, pues pueden compartir conmigo las respuestas verbalmente también por mensajes de WhatsApp. Muy bien. Y William, Sí, profesor, buenas noches. Una consulta. ¿La historia se va a contar solamente de lo que hemos aprendido de las lecciones o aparte tengo que buscar mi propia lectura para poder contar mi historia y resumirla? Eso quería preguntarle. Gracias. gracias, William. Sí, ustedes van a elegir una historia que hemos usado en este curso. Entonces van a elegir una de las historias de una lección. Lección 1, lección 2, y todos están ahí en este proyecto para elegir. Cualquiera de las lecciones, ¿verdad? Sí, sí, cualquier de las 8 historias. Sí, Entendido, profesor. Gracias. muy bien. Ok, terminamos entonces con la tarea para la próxima clase. Voy a compartir la lección, pues el video 8. Ustedes van a ver este video, también leer Marcos 1 en sus Biblias, y van a contar una historia usando sus propias palabras en un grupo pequeño. Entonces, esta parte de la Biblia, Marcos 1, 16 a 39, hay divisiones, hay como 4 divisiones ahí, y ustedes van a elegir una
para contar. Entonces es una historia muy pequeña para practicar esta idea de contar una historia. Y voy a compartir todo esto en el grupo de WhatsApp. Entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Muchas Amén. gracias a todos por su Bendiciones. participación esta noche. Bendiciones. Gracias, Bendiciones a pastor. todos los hermanos. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches, profe Luque. Gracias. Chao. Gracias, Zoraida. Nos vemos el Un beso lunes. a todos. Chao. Buenas noches, Voy a profesor. Buenas noches, hermanos. Que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, gracias.